Muchas gracias, Pierino, por esa introducción fantástica y muchas gracias, Bau, por esta acogida tan cálida. Una vez que he vuelto a España, Cataluña, que es mi tierra básicamente, y que hacía 12 años que no daba conferencias aquí, a pesar de que conferencias es una de las cosas que más hago, ¿no? ¿Está muy alto el volumen o lo oís bien? ¿Todo bien? Un poco demasiado alto, ¿no? ¿Se puede bajar un poco el volumen, por favor? Vale. Vale. Uy, se ha apagado la... Ahora. Vale. Bueno, yo creo que deberíamos comenzar. Hoy, claro, me preguntaba qué tipo de charla vendría bien para hacer en BAU en este momento que estamos todos o estáis todos como de entregas, ¿no? Y pensé que quizás sería interesante, más que meterme en un tema más teórico, académico, hablar de proyectos y de diseño, ¿no? Y de experimentación pedagógica también, y eso es lo que voy a hacer. Y voy a enseñar una serie de proyectos que he desarrollado a través de tres organizaciones distintas, tres oficinas distintas, ¿no? Uno es, como decía Perino, FIEC Industries Architectural Agonism, que es la oficina que fundé hace como 15 años o casi 20 años con Urchi Grau, que es una oficina que está muy interesada en la copia, en lo falso, que se dio cuenta muy pronto que la copia es un recurso creativo muy utilizado en literatura y en arte, pero en arquitectura, por ejemplo, ¿no? En diseño en general, pero yo digo que en arquitectura especialmente, es como un gran tabú. Y entonces a nosotros nos interesaba como ponerlo encima de la mesa de nuevo. Es una oficina que se dedica o se dedicaba a hacer edificios principalmente, pero también tiene como un body of work teórico bastante potente, y de instalaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hoy lo que voy a enseñar de Fake Industries básicamente son proyectos de diseño arquitectónico. Después voy a enseñar una serie de experimentos pedagógicos a través de Epic Architecture. Epic Architecture soy yo, y bueno, me dedico a la investigación, hago como obras para bienales y tal, y trabajo en universidades haciendo estudios e investigación, ¿no? Y después vamos a acabar con una peliculita de The Destitute Institute. The Destitute Institute es una organización que fundé en Barcelona, que un tiempo estuvo como entre Barcelona, Berlín y Nueva York, con Albert Fuentes y Rubén Ortega, y que de alguna manera lo que hace es dislocar disciplinas distintas, arquitectura, pero también arte, pero también literatura y también traducción, para investigar procesos urbanos y procesos políticos, básicamente, ¿vale? Bueno, pues ahí está como la estructura de lo que voy a mostrar hoy. Vamos a empezar por Fake Industries. Una cosa que me gustaría recalcar de todas maneras es que hay como un denominador común a través de todas estas organizaciones. Uno es la idea siempre de trabajar en estructuras horizontales, no jerárquicas, ¿vale? Siempre en colaboración, de manera que ¿cómo se dice en castellano o en catalán? No contratas a gente, sino que los haces colaboradores. Da igual la edad, pueden ser mucho más mayores, mucho más pequeños. Estamos totalmente en contra de la explotación, por ejemplo, de gente joven, y hacemos como una campaña, decirlo en público allá donde vamos, que vamos por todo el mundo básicamente, como no a los interns que no son pagados, ni muchísimo menos, nos hemos negado siempre. Después, la idea de más colaboración y menos competición, y finalmente la idea del agonismo. El agonismo, que es la fricción positiva o el conflicto creativo, es algo que atraviesa totalmente la obra que voy a enseñar hoy, ¿vale? Y veréis un poco que lo hace de distintas maneras. Vale, bueno, como os decía, Fake Industries comenzó con esta obsesión por lo falso, y todo germinó de alguna manera a través de Orson Welles y esta película. Y una quote que utilizamos mucho es esta: "The world is full of objects more or less interesting, I do not wish to add any more", pero lo cambiamos diciendo: el mundo está lleno de edificios o de diseño más o menos interesantes y no queremos añadir nada más. Evidentemente, el tema de la copia tiene como muchos estratos. Puedes hacer copias que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con utilizar modelos que ya existen y luego cambiarlos críticamente, ¿vale? Hoy veremos unos cuantos. Y siempre actuábamos como la liga de los The League of Extraordinary Men, ¿no? Como cogiendo socios de alguna manera que tenían como superpoderes distintos, ¿vale? Como gente a la que admirábamos, ya os digo, independientemente de lo larga que fuese su carrera, o a la que admiramos, y bueno, pues nos lanzamos a estas aventuras, muchas a través de concursos. Entendimos los concursos como un fórum público, y siempre haciendo concursos muy pocos, uno cada 2 años, cuando la pregunta era muy difícil. O sea, donde había un lío, allí vamos, digamos, ¿no? No hacer concursos como churros para construir, sino cómo se puede abrir la conversación pública, ¿no? Siempre defendiendo la idea del arquitecto como un intelectual público. Y eso también yo creo que se verá en la charla de hoy, ¿vale?
En cuanto a la representación, también hay siempre como un proyecto muy intenso para que no se nos reconozca. Sabéis que cuando ganáis concursos o cuando se ganan concursos muchas veces es porque te reconocen, ¿no? Y entonces saben tu trayectoria. Nosotros nos interesaba hacer justo lo contrario. Entonces, lo que hacemos es copias con modificaciones críticas para pasar desapercibidos como si fuésemos un agente secreto, digamos, ¿no? Por eso Mata Hari, fantástica, aquí en la pantalla. Quería empezar, antes de enseñar un proyecto, con este mapa, ¿vale? Que es un mapa que no es muy atractivo, es un mapa interno de la oficina, pero que muestra todos los agentes que intervienen en un proyecto. Este proyecto fue un primer premio de Europand hace muchos años, que teníamos que hacer una rehabilitación de un poblado minero en España, en Cáceres, y que ya vivíamos en Nueva York y veníamos todo el rato a Cáceres, ¿no? Y hablábamos con distintos agentes, y sabéis que esto de la idea del arquitecto artista torturado, genio en casa, diseñando, no existe. O sea, tienes que hablar con políticos, tienes que hablar con usuarios, tienes que hablar con periodistas, tienes que hablar... Estás siempre hablando con agentes distintos, ¿no? Entonces, aquí mostramos la documentación que hacíamos para hablar con los distintos agentes cada vez que veníamos, con la gente que vivía en el poblado, con el alcalde, con la prensa, ¿no? Un poco para que veáis que la documentación que generáis es un arma de seducción absoluta, ¿vale? Y que cambia el proyecto de interlocución a través de vuestros documentos según dónde enviáis estos documentos, ¿de acuerdo? Entendemos al arquitecto o a los diseñadores como creadores de documentos de negociación, porque no ponéis el ladrillo, digamos, ¿no? A veces, dependiendo del tipo de diseñador que seáis, sí que estáis con el hilo, digamos, ¿no? Pero en arquitectura en concreto es creación de documentos de negociación, ¿vale? Entonces, esto es un poco para ponerlo sobre la mesa. Voy a empezar por un proyecto que se llama Rooms No Vacancy, que como sabéis es el letrero que se pone en los hoteles cuando están llenos. Esto se hizo para el MoMA, para el Museum of Modern Art de Nueva York. El Museo of Modern Art, justo antes de la pandemia, tenía un programa que paró, ¿no? Pero que se ha llevado muchos años en activo, que se llama el Young Architects Program y que funciona de la siguiente manera. Una vez al año, el MoMA llama a distintos curators, distintos deans de universidades, distintos editores de revistas, y entonces piden nombres, ¿no? Piden nombres a arquitectos. Y entonces, cuando tienen una lista, eligen, ya los curators del MoMA, elige con una serie de jurados, que yo he sido jurado hace un par de años, de hecho, eligen 5, ¿vale? Si eres seleccionado, eres finalista, te dan fondos, bastante mínimos, por cierto, pero te dan fondos y entonces haces una propuesta. Y la propuesta es un proyecto para el patio de un outpost, como una zona, un edificio que tiene el MoMA en Queens, que se llama el PS1, que es como una parte del museo, digamos, ¿no? Porque se hacen fiestas todos los sábados, a mediodía. Y entonces es hacer algo en el patio, de alguna manera para activar la fiesta, ¿vale? Bueno, pues a nosotros nos llamaron para ser finalistas y con esa obsesión también de rechazo a la originalidad y de alguna forma invitamos a Mayo, que seguramente os conocéis, una oficina de aquí de Barcelona. Al MoMA no le hizo gracia porque ellos no habían pasado por el filtro tal, pero bueno, los metimos también y llamamos a un montón de amigos también para hacer este proyecto. Llamamos a Luis Úrculo, que es un diseñador y visual artist fantástico, por favor mirar su obra. También vino Daniel Fernández Pascual de Cooking Sections a ayudarnos porque es experto en fiestas, y también Córdoba Canillas, que son unos diseñadores gráficos muy buenos de Barcelona, también vinieron a colaborar, ¿no? Entonces fue como una gran celebración. Entonces nos dimos cuenta de que la pregunta que ponía el MoMA encima de la mesa es cómo la arquitectura podía activar las fiestas, ¿vale? Si la arquitectura puede activar las fiestas. Y entonces nosotros hicimos como una investigación bastante extensa de las fiestas salvajes, toda la historia larguísima, interesantísima de los festejos en Nueva York a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces, claro, veíamos el CBGB's, que era un club del Soho, de Downtown Manhattan, donde empezaron, yo qué sé, empezaron los Ramones, Blondie, Patti Smith y toda esta gente. Había como conciertos, festejos. Y lo mirábamos y decíamos, bueno, la arquitectura no puede hacer nada, o sea, con las fiestas, ¿qué es esto? Esto es un desastre, ¿no? Entonces, la premisa, o lo que creímos al principio, es que nosotros como diseñadores no podíamos activar las fiestas, ¿vale? Y entonces continuamos la investigación.
la hipótesis que la acabo de decir, y nos dimos cuenta, viendo un poco en los años 20, los ballrooms, o incluso antes de los años 20, donde se hacían estas fiestas increíbles en Nueva York, en Midtown o Uptown, en las zonas más ricas, que sí que tenían una escala determinada, ¿vale? La escala es algo espacial. Sí que había diseño detrás de los espacios sí que te transmitían algo. O, por ejemplo, durante la Prohibition Time, cuando no se podía beber ni distribuir bebidas en Nueva York, bueno, pues había como todos unos protocolos para acceder a las fiestas, ¿no? Había como puertas, rendillas, al fin y al cabo todo eso es diseño también, ¿vale? Es arquitectura también. Sí que había arquitectura en el fondo, ¿no? O, por ejemplo, si cuando llegabas por fin a los speakeasy, que tenían, a veces tenías que ir por unos ascensores súper pequeños, en restaurantes italianos, en el Greenwich Village, para acceder a unas fiestas increíbles, en lugares muy apretados, donde había por fin alcohol, ¿no? Sí que había una cierta escala, unas ciertas características también. O si te ibas a Riverside Drive, cerca de Columbia University, donde estaba la Beat Generation y tocaban jazz y había como mucho humo, sí que había una cierta densidad, por ejemplo, de mobiliario también. Se puede hacer cosas, ¿no? O, por ejemplo, en el Greenwich Village, donde comenzó el folk y empezó Bob Dylan, en esos pubs que estaban abiertos 24 horas al día, sí que tenía ciertas características igual también, ¿no? Por supuesto, The Factory, lo primero que te viene a la cabeza con The Factory es, por supuesto, las paredes, todos esos diseños. Las paredes eran de foil, ¿cómo se dice? De papel de plata, y era como un loft clásico neoyorquino, ¿no? Sí se puede quizás hacer algo, ¿no? O The Mad Club, donde hay como zonas como de piel o de cadenas, o en el, ¿cómo se dice? En el Meatpacking District, en los camiones, para hacer cruising, o en el CBGBs, que como veis aquí, de Twilio, con las luces, con otros tipos de devices, o de Webster Hall hoy también. Hay como ciertas tecnologías que sí que tienen que ver con el diseño, que sí que hacen que las fiestas se animen, ¿vale? De manera que nos dimos cuenta de que sí que había algo que se podía hacer. Entonces, esos algos que se podían hacer los clasificamos en tres categorías. Las llamamos Celebratory Technologies, ¿no? Tecnologías de la celebración. Las primeras que identificamos eran Body Technologies, ¿no? Tecnologías del cuerpo. Y eran el baile y las drogas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, con las drogas, como arquitecto, no es que puedas hacer mucho. Lo que puedes hacer a lo mejor es hacer que haya espacios donde sucedan cosas sin que esté vigilado, ¿no? Y luego estaban el Scopic Technologies, que son las tecnologías de lo que se ve y lo que no se ve, ¿vale? En las fiestas. ¿Cuántas veces os ha pasado que vais a una fiesta a un piso y es muy aburrida y te cambias de habitación y de repente la fiesta se anima muchísimo, ¿no? Son como una serie de espacios y todo tiene, o sea, anima mucho una fiesta si ves lo que está pasando en otro sitio o no lo ves, ¿no? Velos, huecos, ventanas, puertas, halls, glory halls, o atmospheric technologies, tecnologías atmosféricas, que son las clásicas, por supuesto, que son la música y son las luces, digamos, ¿no? Y que no hay ninguna fiesta sin que haya por lo menos música, eso está clarísimo, ¿vale? Daniel Fernández Pascual, que como os decía, vino muy generosamente a echarnos una mano, a contarnos cosas sobre las fiestas, tiene una investigación increíble que se llama Fiestas en Berlín, tenéis que buscarlo online, nos trajo este plano, que era de Harlem en los años 20, donde lo interesante era que la arquitectura había desaparecido completamente. En los años 20 en Harlem, cuando el resto de los bares, etcétera, cerraban en Manhattan, la gente se iba a una cosa que se llamaba las rent parties, que era para pagar el alquiler, la gente hacía fiestas en su casa. Y todos los músicos de jazz que estaban tocando en pubs se iban para allá, ¿vale? Entonces estaba muy animado todo Harlem en aquella época. Pero veis que lo que hay son elementos, un piano, tal, pero la arquitectura no aparece. Como que the party goers, ¿no? Son como lo más importante en la fiesta, parece, ¿no? Luego también vino Paul Esteve, que con Marc Navarro hicieron en el 2006, si no recuerdo mal, esta investigación increíble. Lo que hicieron fue irse a todos los dark rooms de los gay bars de Barcelona y ponerse a medirlos. Los midieron, bueno, estaba oscuro, entonces los medían con los pies, con los codos, ¿no? Las historias son increíbles. Y los dibujaron, ¿vale? Para ver cómo funcionaban. Hicimos una investigación de todos los ganadores de los PS1 para darnos cuenta de que algunos eran simplemente iconos que ponían en una esquina en el patio
y que no animaban la fiesta en absoluto. Pensábamos nosotros era algo icónico que simplemente daba una imagen, y había otros, los mínimos, que tenían como cierta interacción, y nosotros queríamos hacer un proyecto un poco casi manifiesto al contrario, ¿no? Aquí, bueno, toda la investigación que hicimos de estos proyectos. Y este es el proyecto, ¿vale? Entonces lo titulamos Room No Vacancy. El primer punto del proyecto era iconicidad distribuida. Pensamos que en un momento en el que todos llevamos Instagram, es como más interesante quizás una zona de fiesta donde haya como distintos ambientes en vez de una escultura en una esquina de un patio, ¿no? Que fue lo que acabó pasando, por cierto. Y no solo eso, también pensamos que las fiestas más exitosas son de hecho las que tienen más ambientes, como decía antes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue simplemente un número de habitaciones, un poco de nuevo rechazando el tema del diseño, todas iguales. Y lo que había era distintas tecnologías, lo que habíamos identificado antes en las fiestas, y distintos elementos que animaban las fiestas, y por supuesto los partygoers, ¿no? Las paredes, que eran simplemente de drywall, que es como, ¿cómo se dice drywall? ¿Cómo se dice? Como de escayola, ¿no? Simplemente drywall, no es escayola exactamente, es como pladur, bueno. Simplemente tendrían huecos para que pudieses ver qué pasaba en la habitación de al lado. Y prácticamente ya está, no había techo, ¿vale? Era como un interior-exterior, digamos, ¿vale? Hicimos una colaboración con Córdoba y Canillas, como os decía, le contamos el proyecto y ellos se pusieron a hacer estas imágenes, casi las vimos al final, ¿no? Como, ¿cómo sería este espacio? ¿Cómo se podría animar la fiesta? Estas son unas imágenes que hicimos para la presentación del MoMA, tenemos que ir a presentarlo allí, que eran, ¿os sabéis estos aparatitos antiguos para poner las diapositivas, que son muy pequeños y que mirabas? Bueno, pues hicimos maquetas dentro de estos aparatitos, ¿vale? Y entonces estas imágenes están cogidas con un iPhone directamente, ¿vale? Y lo que muestran son las distintas habitaciones. Creo que eran 44 habitaciones y todas las habitaciones son distintas y ahora vais a ver la colección, ¿de acuerdo? De avant-chambre, por ejemplo, para la llegada, ¿no? El piano, ahora lo veréis. El otro punto es el tema del programa, que es lo que os decía antes, que en distintas habitaciones había un elemento que los activaba y ya está, una cosa súper sencilla, cuanto menos diseño, mucho mejor, ¿vale? Y aquí están todas las habitaciones con los huecos y los distintos elementos que las activaban, que ahora veréis, la montaña, el hueco, etcétera, ¿vale? El DJ set, los speakers, una zona simplemente una habitación para bailar, la del piano, esto lo hicieron Córdoba y Canillas para un libro que ahora os enseñaré, the sweat room, the pool, que era una habitación que simplemente tenía un poco de agua, ¿no? Y ya está, no había nada más. The Pool, cogiendo referencias cinematográficas, esto es de Spring Breakers. The Hall, que claro, igual gente se echa las manos a la cabeza, pero yo veo perfectamente una fiesta aquí dentro, no sé vosotros, ¿no? La montaña, self-explanatory, The Mountain, The Curtain, que era una habitación que solo tenía una cortina muy cerca de la pared y por supuesto no cámaras ni nada, ¿no? The Curtain, The Mirror, un gran espejo, The Empty Room, una habitación que no tenía nada, ¿vale? Y luego otro punto dentro de este proyecto manifiesto casi era la sostenibilidad ordinaria, porque el MoMA estaba siempre como muy obsesionada para hacer proyectos que fueran muy sofisticados en cuanto a la sostenibilidad, lo cual multiplicaba el precio por 10 y te da un presupuesto bastante limitado para lo que es Nueva York, ¿no? Y nosotros hicimos todo lo contrario. Fuimos el único grupo en toda la historia del PS1 que nos quedamos por debajo del presupuesto, que eran $100.000, nos quedamos por debajo y simplemente dijimos, estas drywall se pueden reutilizar luego. Y ya está, no hay que hacer unas cosas que es lo que normalmente pasaba, con unas cosas súper tecnológicas, súper sofisticadas, ¿no? Estas son las elevaciones del proyecto, de drywall, uno de los nudos. Y esta es la colaboración con Córdoba y Canilla, el libro que presentamos cuando tuvimos que ir a Nueva York de nuevo a hablar con los curators. Esto fue un ejercicio de escritura creativa, pues aquí se explicaba un poco el proyecto conceptualmente hablando, estaba como todas estas imágenes de las maquetas que hicieron Córdoba y Canillas, y después había una serie de historias, ¿no? Aquí hablaba de toda la historia de las fiestas en Nueva York, lo de los interiores que os contaba antes, había una serie de chistes que yo todavía no entiendo mucho, la verdad, it's not even funny. Aquí, por ejemplo, era una historia de un MC, de un cabaret, era como si fuéramos todos al espacio construido ya, y un MC de un cabaret te cogía y te llevaba, ¿no? Te llevaba
de un lado a otro. Ladies and gentlemen, welcome to No Bike and See, but please, there is no need to look up. There is a party spot, not a monument square. Instead, we invite you. ¿Cómo cuentas un proyecto sin decir por aquí se entra y por aquí se sale, ¿no? Como con un poco más de imaginación? Esto era una historia que de Donor and the Beast, que era los donors, gente que dona dinero al MoMA, estaban en una especie de recepción en la obra ya construida, y entonces uno de los donors, muy aburrido, estaba paseando y se encuentra con un party goer, ¿no? Con alguien que llevaba 3 días de fiesta. Y entonces se lo lleva a una de las cámaras secretas que tenía el proyecto y se queda ahí encerrado el tipo, ¿no? Entonces, esto es una copia del estilo de New Yorker que tiene estas historias, ¿no? Y esto era una entrevista falsa de Hans Ulbricht, el curator, hacia los ganadores, que éramos, en teoría, nosotros, ¿vale? Chistes. Para acabar con este proyecto quería presentar, bueno, la imagen, emblema, digamos, del proyecto, que la hizo Luis Úrculo, y ahora voy a presentar un vídeo también, en el que los hipsters, de alguna manera, se mostraban como pollitos, ¿no? Y que la historia fue increíble, porque compramos 30 pollitos, pero Luis tardó en venir por una historia de trabajo, creo. Entonces los pollitos se hicieron como pollitos adolescentes y empezaron a comportarse como pollitos adolescentes. Se escapaban, fumaban en las esquinas, o sea, las maquetas que hicimos tuvimos que volver a hacerlas más grandes porque iban creciendo los pollitos. Bueno, esta imagen se tardó como un día completo en hacerlo, sin que los pusiesen todo perdido. Yo estaba embarazada, no podía acercarme a los pollos. Bueno, aquello fue un show, ¿no? Pero un placer absolutamente hacerlo. Y ahora a ver si funciona el vídeo. Vale, creo que os hacéis la idea, ¿no? Os hacéis una idea. Vale, el segundo proyecto que voy a mostrar, no sé si me va a dar tiempo a enseñarlos todos, pero bueno, es el Guggenheim Helsinki. Esto es un concurso que hizo la Fundación Guggenheim junto con la ciudad de Helsinki, y que fue y todavía es, de hecho, el concurso de arquitectura más grande del mundo. Hubo como 1.700 submissions, fue una open call, y hubo 6 finalistas de esos casi 2.000 submissions. Y nosotros, ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando nos llamaron como finalistas, ¿no? Entonces, una vez que eras finalista, te daban ya fondos y podías hacer como un equipo grande de ingenieros, especialistas. Teníamos un equipo global, nosotros estábamos entre España y Sydney, había gente en distintos países de Europa, bueno, como un proyecto ya muy grande, ¿no? Y tenías como una serie de meses para hacerlo. Lo interesante, hubo muchas cosas interesantes. Nosotros escogimos este proyecto de nuevo porque era muy difícil. Una brand, una marca como Guggenheim en Europa siempre es como bastante complicada, ¿no? Europa no necesita más museos y mucho menos un museo de marca extranjera estadounidense, ¿no? Y luego, además, ¿qué haces? Un icono de nuevo, nos parecía que era como interesante la conversación, ¿no? Entonces, de nuevo, una de las primeras cosas que hicimos fue, para la primera fase del concurso, no presentar ninguna imagen de edificio icónico. Fuimos los únicos, por lo visto, que no presentamos ninguna imagen del edificio, solo algo como muy abstracto que hablaba de interiores, ¿vale? Y ahora os mostraré el resto. Entonces, algo alucinante que pasó con este concurso, que por cierto hicimos con Carmen Blanco, Álvaro Carrillo y Jorge López Conde, es que, bueno, salía todo el rato en los periódicos, se formó un follón impresionante, los críticos importantísimos del mundo se pusieron a ponerlo a parir el concurso absolutamente por todo lo que representaba. Como era anónimo, nosotros no quisimos decir nada en principio, aunque luego, cuando ya se supo quiénes éramos los finalistas, hicimos un artículo que está en el Library Review de Columbia University, contestando, ¿no? Pero, por ejemplo, veíamos como Rem Koolhaas, que toda su primera parte de su carrera fue a través de concursos, porque los concursos en distintas partes del mundo son muy distintos. O sea, en Europa, que hay muchísimos, la gente cuando acaba hace concursos y consigue obras, ¿no? Son como forums de discusión, digamos. Y mi generación, todos hicimos concursos, ganamos concursos y así comenzamos nuestra carrera, ¿no? En Estados Unidos no hay, literalmente no hay, ¿vale?
Y luego también es verdad que puedes hacer concursos de muy distintas formas, o hacer uno cada 2 años, como nosotros, siempre en estructuras horizontales, nadie está explotado jamás, es decir, todos somos socios, ¿no? Pero las críticas iban en otra dirección, ¿no? Como homogeneizando el tema de los concursos. Entonces, pues Ren Koolhaas decía eso, Pier Vittorio Aureli, de Dogma, que es, sentimos una gran admiración por todos, ¿no? Pero por él además también, decía que los concursos nunca podían ser políticos porque se basaban en el consenso, cosa que no estamos de acuerdo tampoco, ¿no? También se basan en el disenso. También estaba Paul Goldberg o Peggy Dimmer, que decían que básicamente era una aberración el concurso del Guggenheim, ¿no? Nosotros, pues callados hasta que hicimos este articulito, ¿de acuerdo? Bueno, esas son las imágenes de los 6 finalistas y una de las primeras cosas que vimos y que nos pareció muy alucinante de Helsinki es que su sociedad se construye a partir de una ciudadanía de interiores, le llamamos, una ciudadanía de interiores, ¿vale? Entonces, uno de los primeros puntos era cómo distribuir un poco, atomizar esas actividades de un museo como el Guggenheim por la ciudad, ¿no? Pero lo primero que voy a hacer es mostraros una colección de imágenes, sin palabras, de esos espacios tan increíbles que tiene Helsinki en sus interiores, ¿vale? Bueno. Por favor. Es como una sociedad excavada en el interior, ¿no? Para luchar contra el clima. ¿Veis? En vez de playas tienen esto. Vale, entonces nosotros pensamos que sería interesante, en vez de hacer un icono masivo como el Guggenheim, que está en Manhattan, ¿no? De Frank Lloyd Wright, que es un gran monumento en sí mismo, digamos, ¿qué tal si hiciésemos todo lo contrario? Algo que de hecho construyese una sociedad, de alguna forma, ¿no? A través de algo que tuviese que ver con algo tan intangible como la temperatura, ¿vale? Entonces esa es como la premisa del proyecto. Y entonces lo que propusimos fue 47 rooms, 47 habitaciones, de nuevo como intentando rechazar la idea del diseño o sobrediseño. En concreto eran 9 de 20 por 20 metros, 6 de 10 por 10 metros, 27 de 6,5 por 6,5 metros, 2 de 120 por 4 metros y una de 32 por 120 metros, más una serie de habitaciones exteriores también. La idea era ofrecer una serie de experiencias que tuviesen que ver con dejar o no entrar el clima en el edificio, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Esto, voy a seguir hablando porque se carga muy lento porque son plantas, como hemos tenido que cerrar, son plantas grandes, ¿eh? Pero bueno, esto del clima que os digo, de la temperatura, que parece como algo como muy educado, como muy inocente, no es inocente ni bueno, educado sí quizás, pero no es inocente en absoluto. Porque no sé si sabéis que en los museos, las cámaras de los museos, las habitaciones de los museos tienen que tener una humedad y una temperatura determinadas. ¿Por qué? Por temas de seguros. Si no la tienen, literalmente no les dejan obras. ¿Qué pasa entonces si modificas unos cuantos grados la temperatura de los espacios de los museos? Lo que pasa es que evitaríais que hubiese lo que se llama, como se llaman, blockbuster exhibitions, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces en el Guggenheim, como exposiciones masivas, como la de otra de Kandinsky, otra de los impresionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Se convertiría el museo en algo mucho más dinámico. Es que lo que no he podido ver, enseñaros la planta, a ver si la consigo, y si no avanzamos ya está. Mucho más dinámico, mucho más centrado en lo que pasase localmente también, no tendrían que venir estas obras de fuera. Había un movimiento impresionante en contra del Guggenheim político y por parte de la comunidad artística en Helsinki. Nosotros, la Fundación Guggenheim hizo un workshop de, creo que fue como 3 días, una semana, en Helsinki, fuimos para allá y estuvimos haciendo entrevistas, ¿no? Y la verdad es que era muy alucinante. Había libros, publicaciones de todo tipo en contra del museo, lo cual nos pareció fascinante, ¿no? Esta de nuevo, las elevaciones. Y una cosa que nos pareció interesantísimo de Helsinki también es toda la cultura de sauna que tiene, ¿vale?
Las saunas, si las analizáis mínimamente, os dais cuenta de que son espacios muy radicales, porque son cuartos oscuros donde se mete gente desnuda, con temperaturas extremas, se ponen un sombrero y se pegan con un palo. Y todo sucede en la más absoluta calma. Es decir, qué tradición tan increíble tienen de negociación en cuanto a temas que tienen que ver con el clima, ¿vale? Y todo sucede en paz. Y pensamos, ¿por qué no hacemos un museo que su dinámica se base precisamente en esto? Como take advantage, ¿cómo se dice? Aprovechar de alguna forma esa cultura de la negociación que en cuanto a la temperatura, cuando la temperatura es tan extrema que tienen los habitantes de Helsinki, ¿vale? Y eso es exactamente lo que hicimos. El diseño era muy sencillo, pero luego había todos estos devices que lo que hacían era que dejaban entrar el clima. Pues se abría el techo, vamos a ver si me deja pasar, se abría el techo, había como pequeñas habitaciones que tenían como muebles que dejaban pasar la temperatura, había como zonas con plantas que hacían que cambiase la humedad también, y entonces el museo podía manejar algunos de los devices, pero los otros los manejaban los propios usuarios también, ¿vale? Bueno, de alguna manera era como, en vez de learning from Las Vegas, learning from the Guggenheim, ¿no? El Guggenheim, como caso de estudio en cuanto a museos, es muy interesante, porque por una parte está, por supuesto, el Guggenheim de Nueva York, que es un poco una apuesta en contra de la típica caja blanca, ¿no? Pero sigue siendo como un museo icono. Luego, por supuesto, está el Guggenheim de Bilbao. Pero luego está esto, que no sé si lo conocéis, si no, por favor, hacedlo un Google, es alucinante. Es una pequeña máquina que Atelier Bow Wow plantó en el Soho neoyorquino y que tiene como tecnología teatral, pero era para hacer actividades culturales en la calle, básicamente, ¿vale? Y entonces tenía televisiones, cortinas, muebles que subían y bajaban, y era un espacio abierto, ¿vale? Entonces pensamos cómo podíamos utilizar estas ideas también. Bueno, y aquí os dejo simplemente una serie de imágenes de las que presentamos, de cosas que podían pasar en los interiores de estas 47 habitaciones, y que fue lo que presentamos en la primera fase del concurso, perdón. Evitando como totalmente el típico renderizado, ¿no? Este lema, The Weather Enters the Museum, el clima, de alguna manera el tiempo, ¿no? Entra en el museo, lo hizo, fue un libro increíble que hizo una diseñadora buenísima, echarle un vistazo, se llama, ¿cómo se llama, por favor? Me he quedado en blanco ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, os lo paso en cualquier caso. A ver, Córdoba Canillas, Peggy Dimmer. Bueno, trabajamos con Naranjo Echevarría y con Carlota Santamaría, ¿vale? Haciendo un montón de entrevistas a distintos curators y haciendo como este tipo de montajes para el libro que explicase el proyecto. Una anécdota que me gustaría contar es que, hablando de la copia, uno de los fotomontajes que presentamos en los paneles lo cogimos de una imagen de Lina Bobardi, ¿no? El arquitecto brasileño, una exposición muy famosa que tiene. Hicimos un fotomontaje con él. Era un fotomontaje, era todo legal, pero aún así al Guggenheim los acusaron de plagio. Y entonces nos dijeron que en el panel donde aparecía iban a poner un cuadrado negro. Nosotros nos cabreamos mucho al principio y luego nos pareció una idea muy buena, porque pensamos, bueno, quizá el jurado verterá todos sus deseos en este vacío negro, ¿no? Pero bueno, así quedó al final. Vale, ahí está el Guggenheim de Helsinki. Y ahora voy a mostrar un proyecto que fue otro concurso que ganamos, que es el velódromo en Medellín, en Colombia. Esto es una maqueta, las maquetas y mucho material lo tiene el Georges Pompidou en París en su colección permanente. Y bueno, fue fascinante totalmente todo este proceso de hacer el velódromo, porque, bueno, por tener que ir a Colombia cada 2 semanas, que estuvimos como 1 año y medio yendo a Colombia cada 2 semanas, y porque, como sabéis, Colombia tiene una historia muy complicada, o sea, de guerras del narco, durante los 90 sobre todo, 80, 90, complicadísimas, ¿no? Y si piensas en Colombia, muchas veces piensas en Pablo Escobar, ¿no? Y en las drogas y todo esto. Cuando ibas para allá te dabas cuenta de que la sociedad, el espacio público, más que la sociedad, el espacio público, durante las narco wars había desaparecido completamente. La gente iba de un lugar cercado a otro lugar cercado, ¿vale? Y entonces se sumió la sociedad en una época bastante oscura, era muy peligroso, había bombas, etcétera, etcétera, ¿no?
De hecho, uno de los motivos por los que se recuperó después el espacio público fue porque apareció la luz en los espacios exteriores, que eso es muy interesante a nivel de diseño, ¿vale? Y entonces en el 2012 algo increíble sucedió, y es que Medellín apareció como la ciudad más, ¿cómo decía?, como más avanzada del planeta por el Wall Street Journal, nada menos, ¿no? Por el Wall Street Journal, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado en esta ciudad donde no había casi ni calle, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y lo que pasó fue que hubo 3 alcaldes que en cuanto se acabó la guerra, ¿vale? Lo que hicieron fue hacer una serie de operaciones, una en cuanto a enseñanza de civismo a la población, de manera que hay carteles por todas partes en Medellín de el espacio público es tuyo, cuídalo, no hay ningún papel en el suelo, vamos, vas al metro de Nueva York, se te cae algo y ni lo coges porque vas a coger el ébola, vamos. Y en Medellín todo limpio, ¿sabes? Increíble. Hicieron eso, hicieron una serie de infraestructuras en la ciudad, como esto, ¿no? Para que la gente pudiera trasladarse de los barrios más pobres, que eran todos estos slums, que tienen cosas interesantes, y artistas, que luego fui con mis alumnos de Columbia muchas veces, y aparecieron estas bibliotecas también en todos los barrios pobres que están en las montañas, que funcionaban como iconos, pero también funcionaban para que los niños tuvieran ordenadores para hacer los deberes, hacían workshops para que abriesen pequeños negocios, hacían ciclos de cine, cultura, etcétera, ¿vale? De manera que independientemente que el proyecto fuesen buenos o malos, de repente la arquitectura y el diseño hicieron un cambio fundamental en la sociedad. De hecho, la primera vez que fuimos a esta, que es la Biblioteca España, salías de aquí, ibas para allá y venían niños que querían ser tus guías y te decían, la arquitectura paró la guerra, te decían, ¿no? Y luego volvías a Nueva York y Peter Eisenman te decía que la arquitectura no podía hacer nada. Entonces era como, claro que puedo hacer algo, puede estar muy politizada la arquitectura y el diseño en general, ¿no? Pero bueno, nosotros, para el velódromo, que como sabéis es estos edificios donde hay carreras de bicicletas, primero analizamos cómo eran normalmente los edificios que se destinan para fines deportivos, ¿vale? Generalmente son masivos, son muy caros, ¿vale? Y nosotros pensamos que queríamos hacer algo que fuese todo lo contrario, que fuese totalmente abierto, totalmente público, totalmente transparente y que siempre estuviera abierto y que no te hiciera falta ni siquiera comprar un ticket para poder acceder a las carreras, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue coger estas piezas de Le Ricolet, que es un ingeniero francés que trabajaba en Yale, que son alucinantes, nosotros le llamamos ruedas no, perdón, eso la gente que hacía la metáfora, no nos gustaba la metáfora, los llamábamos árboles, ¿no? Y que fuesen como súper ligeras, como pompas de jabón, que cubriesen y que creasen microclimas, y que con eso fuese suficiente. Una cosa que vais a ver aquí, esta es la planta donde se ven todos los árboles. Esto, el solar, en realidad es larguísimo y se llama el Parque de las Ruedas, ¿vale? Y está a lo largo de un aeropuerto que hay en Medellín. Entonces la gente realmente es que venía con bicicletas por aquí. Y entonces nosotros lo que hicimos fue hacer que pudiesen seguir yendo en bicicleta, que no pararles en absoluto, que no se parase visualmente y que no se parase tampoco en cuanto al tránsito con nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, estos son uno de los renders del concurso. Aquí se ve bien un poco lo sencillo en realidad que era una membrana, que bueno, hubo un equipo especialista que estaba en Holanda, que hacía membranas, y en Madrid hacía membranas. Luego, los módulos de Ricolet, hablando de la copia, ¿no? Después, una fachada que era porosa, podías ver si no tenías dinero para tickets, y que solo se subía, desaparecía completamente del suelo, solo subía cuando había competición, ¿vale? Estos paquetes, que eran como para las típicas cabinas para comprar tickets y algo de comer, las gradas, ¿no?, alrededor, y luego simplemente una planta muy sencilla para las oficinas y los vestuarios, y ya. En vez de hacer el típico mazacote estadio, ¿no? Aquí estaban las plantas con las pequeñas burbujitas muy ligeras para los tickets y tal, y bueno, y luego toda la programación estaba abajo, todas las oficinas y todo esto, ¿no? Vale. Entonces, trabajamos con un inventor en Medellín, luego os enseñaré los planos como técnicos, pero la idea era que cada uno de los árboles estuviesen cargados de inventos que produjesen programa. ¿Qué inventos? Bueno, pues tenían ventiladores, de manera que hacían microclimas, también había luces, sonido, vapor, etcétera, ¿no? Y ahora os explicaré cómo funciona. Os voy a explicar mínimamente cómo funcionaba la estructura,
El problema aquí fundamental es que como era un velódromo, había partes, o sea, algunas unidades que no podían tocar el suelo. Porque, claro, la pista no puede ser interrumpida. Y esto era enorme. Ahora veréis lo veréis a escala de sección, ¿no? Entonces tuvimos que hacer como varios workshops en Medellín con todo el equipo internacional. Fuimos todos de distintos lugares del mundo para ver cómo lo solucionábamos. Esta es la sección. Y como lo solucionamos al final fue haciendo como una mesa estructural. Como sabéis, la figura básica estructural, la más firme, es el triángulo. Entonces simplemente lo que hicimos fue unir estructuralmente 4 patas, de manera que la parte de en medio podía estar suspendida, ¿vale? Pero nos costó meses, ¿eh? Cuando le digo a mis estudiantes exhaust design, ¿no? Como agotar el diseño, es eso, hay que hacer 1000 test hasta que te sale, ¿no? 1000. Y estos son los prototipos, ¿no? Y veréis qué bonito es porque cuanto más grandes, más ligeros, hasta que al final hay uno que ni siquiera toca el suelo, ¿no? Esos son los reales, ¿eh? ¿Veis? Y este ya, pues... Este ya es el más grande y el que no toca el suelo en absoluto, ¿no? Esta es la última combinación ya para hacer el ejecutivo. Aquí veis parte de los inventos para hacer microclimas. La escala del más grande de los árboles. Bueno, detalles constructivos, la planta. Y la última cosa que os quería enseñar de este proyecto es que empezaron a crecer unas cosas, esta semiestructura, pequeña estructura ligera, debajo de los árboles, que fue lo que hicimos con el inventor, un inventor fantástico de Medellín, porque lo que queríamos era realmente que el edificio este fuese un ente súper especializado en todo lo que tuviese que ver con las bicicletas. Entonces, lo que hicimos fue poner bicicletas estáticas alrededor de los árboles y que cuando te montases y hicieses ejercicio, algo sucedía. O sea, activaban todos esos devices que os he explicado del vapor, tal, pero no encima tuya, encima de alguien más. De manera que tenía que haber como cierta fricción y cierta, ¿cómo se dice?, negociación, digamos, ¿no? Esto inspirados en el Urban Tree de Eli, por supuesto, que muchas gracias, Eli. Aquí está. La idea era hacer como una especie de lámpara, como las de Santa Sofía en Estambul, ¿no? Con todos estos devices y todas las bicicletas que son estas abajo, ¿de acuerdo? Con todos los prototipos ya montados. La idea también es que estuvimos trabajando con abogados para que la ciudad pudiese reproducir nuestros módulos sin nuestro permiso, ¿vale? Que se pudiesen copiar. Teníamos socios que era en este caso el equipo de Masanti, también Nacho G. Galán, que vale, el equipo de Masanti y a otros no les hacía tanta gracia, ¿no? Pero bueno. Vale, muy rápidamente os voy a contar la Casa OE. La Casa OE es una casa que está en Alforja, aquí en Cataluña, que ha sido como muy premiada, está en la Bienal de Venecia, en la exposición que ganó el oso, el león de oro, bueno, en fin. Y esto era un encargo muy extraño, ¿no? Porque el cliente no quería moverse de la casa en distintos momentos del año. Quería pasar el invierno arriba y quería pasar el verano abajo. Para la pandemia les ha tenido que venir genial, yo creo. Y entonces lo que hicimos fue esto, un montaje literal. Es decir, una casa. Bueno, esto lo hicimos con Isopluk, que es David Tapias, por cierto, ¿vale? Una casa que mezclase la exuberancia festivalera, de alguna manera, ligera, veraniega, de las study houses de California, ¿vale? Esta es una study house de California. Y encima, lo lujoso, recogido, burgués de la Maison Jaoul de Le Corbusier, ¿vale? Como algo totalmente distinto, como que te recogiese y te abrazase, ¿vale? Y lo que quedó fue como ¿cómo se dice? Un cadáver exquisito, una máquina que funcionaba de distintas formas según el clima también, ¿no? Y eso estaba todavía medio en construcción. Y lo que hicimos también fue estudiar las técnicas locales. Por ejemplo, utilizamos la volta catalana, que nos costó bastante encontrar gente que todavía lo hiciese. Y utilizamos también un elemento que, si bien es un poco despreciado, es totalmente local, que es la persiana. Y entonces envolvimos completamente este edificio en persianas, ¿vale? Al final quedó algo como muy industrial abajo, muy ligero. Se bajaban hasta las habitaciones, vivían aquí abajo, en verano viven, vamos. Que desaparecía completamente, se abrían, ¿vale?
Y arriba también desaparecía la pared, pero era así, era como con esta volta catalana, mucha madera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí estudios del clima, etcétera. Y al final hicimos como una gran calzotada para toda la gente que haya participado en la construcción. Ahora ya hay otra serie de fotografías que están online en muchos sitios. Y tengo un vídeo que me gustaría poner, que no sé si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo para el vídeo o ya el vídeo está online? Si no, buscar OE House mejor y paso y lo veis, ¿vale? Vale, muy rápidamente voy a mostrar trabajo de investigación y experimentos pedagógicos de Epic Architecture, que yo creo que como sois estudiantes, la mayoría os pueden interesar. Voy a mostrar dos. Uno que se llama The City and the Theatre of Estrangement, la ciudad y el teatro del extrañamiento. El teatro del extrañamiento, como sabéis, viene de Bertolt Brecht, que lo que hacía era, a través del diseño escénico, aunque también había teatros propiamente dichos, se mostraban, se ponían sobre la mesa, se hacían evidentes temas de absoluta actualidad, políticos, económicos, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea con estos teatros ciudad y el teatro del extrañamiento es, a través de estudios, a través de talleres en universidades. Esto se hizo en el MIT, estos del MIT, estos dos, también en Columbia y también en Cindy UTS, se hablase en la universidad de temas absolutamente candentes también, ¿vale? Y al final se hacía como una obra de teatro real, que es esto, ¿no? Esto es el MIT, esto se hizo una obra de teatro real, se convirtió como en un cabaret teatro, en una sala parecida a esta, y entonces se hizo la presentación, ¿no? Al final, lo que hacíamos era estudiar teatros de vanguardia. Bueno, este es de Archigram, pero también de Rossi, de los rusos vanguardistas del principio del siglo XX, etcétera. Se estudiaba una ciudad en concreto. Vinimos el 1 de octubre famoso a Cataluña, de hecho, cuando estaba sucediendo la brutalidad policial y todas las detenciones. Se estudiaba y lo que se hacía era hacer copias de estos teatros, haciendo modificaciones críticas para que pusieran en relevancia estos problemas en concreto, ¿vale? No tengo tiempo ahora de mostraros mucho los proyectos, pero os enseño algunas de las imágenes. Son, de nuevo, copias agonistas de la representación, en este caso de Rossi. Esto eran unos inventos increíbles que hizo un alumno de MIT para acabar con el turismo, dos tipos de turismo, culto y menos culto, al final se destruían entre sí. Bueno, la verdad, un proyecto muy bueno. The Book of Sins es el último proyecto pedagógico que voy a mostrar antes del pequeño vídeo de Destitute Institute. El libro de los pecados es un proyecto de investigación tipológica que he hecho sobre todo en Columbia University, pero también en el MIT, no, en Cindy UTS. Y lo que hace es ir por todos los pecados capitales, ¿vale? Y buscar las tipologías espaciales, los espacios asociados, que generalmente, de hecho, no se estudian en las universidades porque tienen muy mala fama. Espacios que tienen que ver con el sexo, o depende del scene, pues hay unos espacios, ¿vale? Y generalmente miramos hacia otro lado. Entonces nosotros nos metíamos a muerte una semana entera, íbamos a otra ciudad, que generalmente era Barcelona, con tecnología de detectives. De hecho, los estudiantes inventaban un papel y se metían en estos espacios durante una semana. No es que se metieran en un prostíbulo una semana, sino documentaban por la ciudad distintos espacios, ¿no? El primero que hicimos fue Sloth, pereza, en un momento en el que después de la crisis del 2008 la fiesta estaba como muy animada, siempre la ha estado, pero aquí más, digamos, en Barcelona. Entonces los estudiantes, lo que os decía, durante una semana vinimos aquí, tenían que estar una semana de fiesta documentando y dibujando todos los espacios. Lo único que tenían que hacer era a las 2 de la mañana me mandaban un mensaje diciendo que estaban bien. Y parece mentira, pero era bastante duro, ¿no? Tenían que meterse en espacios, dibujarlos, hacer fotos. Hacíamos como estos libros, que son copias de libros que tienen un manifiesto de ciudades muy famosos, como Uncertain State of Europe, el Brussels Manifesto para la Capitalidad de Europa, o el Atelier Bow de Tokio, Made in Tokyo, pero copiado agonísticamente, es decir, hablando de Barcelona en este caso. Y esto era un ejercicio también de representación con la idea de menos competición, más colaboración entre todos los estudiantes. Se decidía cómo se iba a representar y también se presentaba el proyecto entre todos juntos, ¿vale? Y entonces, pues, era como una serie de brainstormings para ver cómo representábamos. Estas son algunas de las imágenes. Esto era un wallpaper, de hecho, y esto es la exposición final, que de hecho fue una fiesta, ¿no?
con todos los devices, todas las operaciones tecnológicas, las imágenes de las fiestas. Bueno, y aquí estos en concreto es en Columbia University. Se inventaron como una mesa redonda increíble, contenían iPads metidos en los que había como animaciones y presentaron todos los alumnos juntos el proyecto. El de greed, ¿cómo se dice greed en castellano o en catalán? Ambición, avaricia. Era la cultura del juego en Sydney, después de Las Vegas. Sydney o South Wales es la zona del planeta donde más puedes apostar. Cada habitante de Sydney está, ¿cómo se dice? Se puede ir andando a un lugar de apuestas, pero nadie lo estudia en las escuelas de arquitectura, ni de diseño, ni nada. O sea, encuentras lugares de apuestas literalmente en cada bar, que tienen características determinadas que hacen arquitectos, pero nadie se ignora, ¿no? Entonces nosotros nos metimos a descubrirlos, los grandes casinos, que hay uno, que ahora va a haber otro, pero también los secretos, porque hay lugares de apuestas secretos también en Sydney. Los alumnos se metieron, de nuevo, primero hicieron un renderizado de lo que pasaba en la ciudad y viendo cómo podían modificar críticamente la cultura del juego, se podían poner sobre la mesa todos estos temas, ¿no? Y el último que hicimos fue LAS, que es Lujuria, que es en el antiguo barrio chino de Barcelona, que es el Raval. Vino con Columbia University. Los alumnos de nuevo se metieron con cámaras ocultas y empezaron a estudiar la calle, pero también love hotels, etcétera, para ver qué características tenían estos espacios. Descubrieron cosas increíbles como las bombillas en lugares de espectáculos eróticos tenían una determinada calidad y temperatura, etcétera, ¿no? Y ya pasando simplemente imágenes, veis que todos representan igual, como os decía. Esto da para una lecture completa, evidentemente no la voy a hacer ahora porque ya llevo una hora hablando, ¿no? Las maquetas, todos los inventos tecnológicos increíbles que hicieron los alumnos. Esta debe ser la última ya. Esta es la exposición en Columbia, con todo el charol y todo el... Esta es una investigación que hice yo en Tokio sobre los Love Hotels también, que son simplemente imágenes, que fue a la Trienal de Lisboa hace un par de años, que tiene un proyecto como de copia de Sophie Cole detrás, que coge cierta parte de los textos. Vale, y finalmente voy a poner para acabar los 3 minutos de vídeo de Destitute Institute, que es lo que os contaba. The Destitute Institute es una organización que lo que hace es dibujar, a ver, de este momento Google, os lo busco, que bueno, lo que hace es la translocación de saberes, como os decía antes, estudia procesos urbanos y este en concreto era el estudio de los obstáculos que encuentran los ciudadanos de este país cada vez que intentan encontrar los restos de sus familiares asesinados durante la Guerra Civil. ¿Vale? O sea, como sabéis, hay una cultura del silencio que lo que hace es, de alguna manera, perdonar a los culpables y hacer muy difícil la labor de las víctimas, ¿vale? Sabéis que España completa, mucho más en el sur, pero España completa, es en la segunda área del mundo con más desaparecidos en una dictadura, o sea, en general, ¿no? En cada cuneta hay desaparecidos. Entonces, lo que hicimos fue una investigación a través de el Neufer. No sé si conocéis el Neufer. El Neufer es un libro que hicieron los alemanes para medir temas que tenían que ver con la arquitectura, ¿vale? Y entonces tiene una historia muy oscura nazi, el Neufer. Entonces hicimos toda la representación a través del Neufer. También dándole el testigo de la investigación a las nuevas generaciones. La pianista es una chica de 15 años y la actriz que habla, que es Judith Calvo-Lecem, también es una niña de 13 años entonces. La pianista es Maya Fuentes. Bueno, vamos a verlo.
was sent to join a death squad by 16, where I was killing people for 8 or 9 days. On those days, lots of people were killed, like many Basque nationalists or priests, for instance. We ended up shooting people as if you were going to work at the office. Back then, one would have a great respect for what a father would tell you, and the fact that mine sent me to a shooting squad was something it was not going to be argued. I arrived with a Basque friend my age who was named something like Olazabal. Upon joining the squad, he had a hysterical laughing attack, and there he is, still laughing in a sanatorium. The first night, I was sent to a country house where the officers lived. There was a boorish but funny officer who brought me a cup of coffee with milk at 5 a.m., telling me to drink it in one shot. It was pure liquor with a bit of coffee. I was not used to drinking, so when I went to execute prisoners at sunrise heavily drunk. I can't recall well what happened. I just remember that there was lots of noise. Men in shooting squads were given a huge cup of cognac in the morning. Those folks would volunteer only for the cognac, because the first day, it is horrific. The second one, too. The third one, a bit less. And in the 8th, you do it as if you were killing hens or rabbits. Cinematographic shootings have nothing to do with real rifle snaps. People do not die with dignity. They fall down like potato sacks. Reality is banal and completely unheroic. The death of someone shot by a firing squad lacks pride. He falls like an hallucinated imbecile. I understood Germans much later. Those savageries were done out of lack of responsibility. If you are lifted from responsibility, you become a beast. You do what you are told, and you get used to it. Period. There are still nights that I wake up thinking, like those people who suffer nightmares that never leave. I have talked about it with a couple friends who are psychiatrists. They said, "Man, these are things that mark you for life. Get used to it because nobody will tell you that they'll go away. No, they never will. The terrible things not to kill, but to become a clerk of death." Vale. Y este vídeo se proyectó en Bauhaus, en Weimar, hace unos meses. Muchas gracias.